Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. En el presente contexto posmoderno, relativista, en que el máximo valor posible es la tolerancia, decir que Dios castiga es extremadamente impopular. Pero aquí no estamos para ser populares. Aquí estamos para proclamar el depósito de fe que Jesucristo ha dejado a su iglesia. Estamos para hacer brillar esa luz del mundo, aunque al mundo no le guste, porque hay ocasiones en que la luz no gusta. Por ejemplo, cuando uno está dormido y de repente le abren la cortina y uno quiere quedarse durmiendo ahí de perezoso, pero le abren la cortina y entra la luz del sol, a uno no le gusta la luz, pero la luz de todas maneras tiene que brillar. Pues bien, esto implica proclamar la verdad del Evangelio completa, la doctrina católica completa, y en consecuencia tenemos que decir lo que es propio de la doctrina, aun cuando no sea de agrado. Pues bien, hay que decir que sí, que es parte de la doctrina católica oficial que Dios castiga. En el Catecismo de la Iglesia Católica, resumen oficial de doctrina, en el numeral 2090 leemos: la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar su castigo. Entonces, ojo, no estamos hablando aquí de un Dios castigador. No, de un Dios que esté enfocado en castigar y siempre molesto y que busque destruir a la gente y ello. No. Pero la verdad de que el castigo está incluido dentro de la comprensión de cómo actúa o puede actuar Dios respecto a nosotros es parte del depósito de la fe. Entonces puedes ver cómo este numeral del catecismo te habla en términos de bendición, de bienaventuranza, de amor, y también incluye el término castigo. Entonces no es un énfasis enfermizo en la cuestión del castigo, es simplemente entenderlo también junto con los otros términos: amor, bienaventuranza, santidad, bendición, etc. Un concilio ecuménico lo establece claramente. El Concilio de Trento, en su sesión 14, capítulo 9, dice: enseña además el Sagrado Concilio que es tan grande la liberalidad de la divina beneficencia que no solo podemos satisfacer a Dios Padre mediante la gracia de Jesucristo, con las penitencias que voluntariamente emprendemos para satisfacer por el pecado, o con las que nos impone a su arbitrio el sacerdote con proporción al delito, sino también, lo que es grandísima prueba de su amor, con los castigos temporales que Dios nos envía y padecemos con resignación. Entonces, ya sé que a la mentalidad moderna le choca esto, pero hay que decir las cosas como son. Tenemos un concilio oficial de la Iglesia Católica definiendo cuestiones doctrinales, y aquí de lo que está hablando es del valor de la penitencia, cómo nosotros, unidos a los méritos de Cristo, podemos participar activamente de nuestra redención y no solo como meros receptores pasivos. Y aquí lo que se apunta es que también podemos hacer ello si soportamos con paciencia los castigos temporales que Dios puede enviarnos. Entonces el propio concilio puede entender perfectamente la posibilidad real de que Dios eventualmente nos pueda enviar algunos castigos temporales. Asimismo, Juan Pablo II, en la encíclica Salvifici Doloris de 1984, en el numeral 10, escribe: al mal moral del pecado corresponde el castigo, que garantiza el orden moral en el mismo sentido trascendente, en el que este orden es establecido por la voluntad del Creador y Supremo Legislador. De ahí deriva también una de las verdades fundamentales de la fe religiosa, basada asimismo en la revelación. O sea que Dios es un juez justo, que premia el bien y castiga el mal. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, el amor de Dios debe ser entendido no como una sensibilidad emocional. No, ese no es el tipo de amor de Dios. Dios es amor en esencia metafísica pura. El amor y la santidad y la justicia en Dios se identifican con su esencia. No puede entenderse el amor de Dios separado de la santidad o separado de la justicia. Y es propio de la justicia
de preservar el orden justo en las cosas, premiar el bien y castigar el mal. Entonces vemos pues que claramente encontramos textos magisteriales que afirman esto, que Dios castiga. Este punto es interesante porque hay personas que dicen, no, es que Dios solo castiga en el Antiguo Testamento, esa es una concepción judía, una concepción del Antiguo Testamento, en cambio el Nuevo Testamento es simplemente un Dios de amor misericordioso y ahí no existe castigo, y por tanto el magisterio católico cuando dice que Dios castiga está cerrándose en una concepción propia del Antiguo Testamento. Bien, hay que decir que no. Si leemos el Nuevo Testamento, el Evangelio y hasta las propias palabras de Jesucristo explícitas sobre el asunto, nos encontramos con que Dios castiga. De nuevo, esto no será popular, pero es no solo lo que enseña la Iglesia en documentos magisteriales ya citados, sino también lo que está en la Biblia, y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y la Iglesia no puede hacer con esto lo que le dé la gana. La Iglesia tiene que preservar y proclamar ese depósito de fe. Y por eso la Iglesia en su magisterio afirma que Dios castiga aunque no guste. Vamos a leer textos del Nuevo Testamento. Jesucristo en Lucas 12:47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es un castigo. Y aquí Jesucristo está hablando con una parábola respecto a nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Y ante quién somos responsables? Ante Dios. Y bueno, acá se está explicando qué puede pasar si no somos fieles. De hecho, en el Nuevo Testamento aparecen instancias duras de castigo. En Hechos capítulo 5, del 1 al 6, leemos: cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y la sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahí tienes un pasaje del Nuevo Testamento en que Dios está aplicando algo tan fuerte como la pena de muerte. Entonces, si te suena duro los textos magisteriales que he citado en respuesta a la primera pregunta, lo siento, pero no solo vas a tener que arrancar esos textos magisteriales, vas a tener que arrancarle páginas a la Biblia misma. Y por lo tanto, alguien que entienda la Biblia como depósito de fe, que se pretenda cristiano, no puede decir que Dios no castiga. Puede decir que Dios no es un Dios castigador, y con eso estoy de acuerdo, pero de ahí a decir que Dios no castiga, se está saliendo fuera del rango de la Escritura. Más aún, Romanos 2 del 5 al 8, dice el apóstol: por tu dureza y por tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El texto es sumamente claro. Claro, el gran argumento que se opone con que Dios pueda, respecto a que Dios pueda castigar, es que no, Dios es un Dios de amor. Entonces se está poniendo al amor y al castigo en Dios como nociones incompatibles. Si Dios es amoroso, entonces no puede castigar. Pues bien, ¿sabes quién refuta eso? No yo, ni un documento magisterial de la Iglesia Católica. Jesucristo mismo refuta la idea de que no se pueda a la vez amar y castigar. Efectivamente, en Apocalipsis 3:19 dice Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Nota cómo en la misma oración, en la misma frase de Jesús, dice castigo y amo. No son cosas incompatibles. Y quienes somos padres de familia podemos entender esto. Padres de familia
pueden castigar y diversas veces castigan a sus hijos, no porque no los amen, sino porque los aman. Así, en Proverbios 3, del 11 al 12, dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Noten, el padre corrige, y se habla de castigo también en el versículo, a su hijo querido, al hijo que quiere, al hijo que ama. No es incompatible con el amor. El Nuevo Testamento retoma esta idea. Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirlo parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces Dios puede incluso utilizar la disciplina, el castigo, para nuestro perfeccionamiento moral. Por supuesto que no nos gustará en el momento. Asimismo que si un bloque de mármol pudiera sentir, no le gustaría cuando Miguel Ángel comienza a cincelar para sacar la bellísima escultura del David. Si el bloque de mármol fuera consciente, se quejaría y le diría: maldito, desgraciado, suéltame, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me golpeas? Pero eventualmente, luego de pulir y pulir, sale esa majestuosa estatua. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pasar por procesos duros en nuestra vida que Dios permite o incluso que Dios habilita por nuestro bien, para que podamos salir moralmente pulidos, más humildes, más espirituales, más abiertos a la verdad de Dios. Asimismo, en Mateo 25, del 41 al 46, dice Jesús sobre el juicio final: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno. Entonces nota lo siguiente, el estándar de la justicia de Dios es el amor. Porque cuando viene el juicio final, que puedes leer ahí en Mateo 25, los que van a estar a la derecha para la salvación son aquellos que han practicado el amor, la caridad. Y Jesucristo se fija en la caridad que se ha practicado con los más pequeños, con los cuales Jesús se identifica. Entonces, cuando tú despreciaste a una persona que necesitaba tu ayuda, cuando le negaste tu ayuda, pudiendo haberlo ayudado, eso cuenta. Asimismo, cuando sí lo ayudaste, a Jesús estaba sirviendo. Entonces, nota cómo el castigo duro, el castigo duro de la condenación eterna, no es algo fuera del orden del amor, sino precisamente Jesús, atendiendo al orden del amor, incorpora en la salvación eterna a aquellos que han vivido conforme al orden del amor, conforme a la caridad, y quedan excluidos los que no están conforme al orden del amor. Entonces el castigo se da en términos de preservar y hacer respetar tal orden, no el del odio, sino el del amor. Vivamos pues en ese orden del amor. Nos corresponde dar respuesta al Dios de amor. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.